Regresamos, argumentos, ya es nuestro bloque final, lamentablemente nos queda muy poco tiempo, señora María García de Fleury, que nos ha acompañado durante esta tarde, hablando sobre la vida y obra del doctor José Gregorio Hernández. Revisábamos acá el libro y bueno, son tantas las facetas y tantas las historias, anécdotas que contar. Un hombre también crítico, con una visión pues de la vida, de mantenerse siempre recto, con una visión humanista, firme en sus criterios y en su convicción. Y usted nos comentaba en el corte que también su interés, a pesar de que tuviese diferencias políticas, ideológicas, científicas, siempre resolver esas diferencias a través del diálogo, del respeto, de la tolerancia. Valores muy importantes en el día de hoy. Bueno, por eso José Gregorio no es un hombre del pasado, sino es un hombre del presente, es un hombre actual, ¿verdad? Porque él enseñó a resolver las diferencias con diálogo. Él sencillamente decía, bueno, está bien, tú opinas eso, pero yo opino esto, ¿sí? Y él daba su opinión. No era que él se quedaba callado, sino que él daba su opinión. Y al dar su opinión, pues él dejaba una inquietud en algunas personas, en otras personas no. Pero él nunca confrontó. Y es más, el gremio médico de aquel momento era un gremio médico muy duro porque estaban en esa efervescencia de la medicina en la cual la medicina era todo, no había más nada que la medicina. Y él decía, no, la medicina es una parte, ¿sí? Pero el ser humano y lo que tiene la medicina ha sido creado por Dios, ¿verdad? Y nuestros medicamentos han sido creados por Dios. Es decir, porque los encontramos en la naturaleza y después los comprimimos en pastillas, pero el ser humano depende de Dios. Y él siempre le tocaba eso, y el problema es que él no se enfrascaba Sí, en discusiones que terminan siendo discusiones estériles, pero estériles, sí claro. planteaba su posición Sus y sus argumentos. argumentos. Es así, daba sus argumentos y llamaba siempre pues a encontrar esos puntos de encuentro, ¿no? En la medida en la que se realizaban esos debates para la época desde el campo científico, importantes debates que se llevaban para el momento, y él siempre pues los llevó a cabo desde su visión, con su conocimiento, con su firmeza, pero también desde el balance, sin crear conflictos, sin crear mayores polémicas. Ahora, ya para ir finalizando, ese mensaje que nos trae esa figura del doctor José Gregorio hoy, estábamos hablando antes de irnos al bloque que él también vivió pues una época de pandemia, vivió un momento, estaban bajo un conflicto bélico en el mundo. Y entonces, bueno, curiosamente, este año, pues el año pasado fue el año de su beatificación. Ahora se está estudiando ese milagro que lo puede llevar próximamente a los altares como santo, aunque ya para toda Venezuela es un santo, para los pasos que da la Iglesia Católica y el Vaticano, pues ya estamos en esa fase en la que podría ser declarado santo en cualquier momento. Bueno, cuando murió y lo fueron a enterrar, la gente gritaba, ha muerto un santo, ha muerto un santo. O sea, que nos hemos tardado mucho tiempo para declararlo oficialmente santo, pero para los venezolanos es un santo. Y además de todo, su figura y su ejemplo ha salido también al mundo. Antes de que los venezolanos emigraran, ya en República Dominicana lo conocían como Don Gregorio. En ¿Ves? Colombia. En Colombia, en distintas partes de Sudamérica. Y hoy en día que los venezolanos han corrido, ¿ves? Entonces ahora también José Gregorio está corriendo por el mundo entero junto con los venezolanos que se han ido del país, pues, ¿no? Y el cardenal Porras está llevando el relicario con la reliquia a cantidades de partes. O sea, a este relicario yo quisiera si lo pudiéramos Vamos a verlo acercar un aquí. poquito para ver, porque el relicario, aquí lo ponemos, no es el relicario, esto es una fotografía, ¿ok? Pero es muy simbólico, ¿no? Porque este círculo de aquí son 10 perlas de margarita simbolizando la decena de... esto aquí es la decena del rosario que rezaba constantemente José Gregorio. Esto rojo aquí es donde está la reliquia. La reliquia como tal es, en algunos casos, lo que se llevó, por ejemplo, para Roma es un pedacito de hueso, digamos que Sí. lo han encontrado desintegrado, etc. Pero también reliquia también se considera
la tela sobre la cual se pusieron los huesitos de José Gregorio, etcétera, como fueron tocados por el santo, vamos a decir así, se han cortado pedacitos chiquiticos y entonces se ponen esto dentro del relicario. Eso es lo que se conoce como... Como un relicario. Sí, y no, y como una reliquia de primer grado o de segundo grado. Entonces, esto aquí, la decena del rosario con la reliquia, está sobre el sombrero, porque el sombrero es lo que caracterizaba a José Gregorio, y esto está apoyado sobre un microscopio. ¿Por qué? Porque él fue el primero que trajo el microscopio. La gente dice, no puede ser. Y digo, sí. Entonces, en aquel entonces, él fue el primero que trajo el microscopio para uso público, porque habían algunos médicos que tenían microscopio en sus oficinas, en sus consultorios, pero para uso público, él fue el que lo trajo. Entonces, fíjate qué interesante. Este microscopio lo pusieron muy sencillo porque lo pusieron sencillamente en dorado opaco, mostrando la sencillez de José Gregorio, ¿no? en estos relicarios. Pero cuando él trae el microscopio y él trae todos los nuevos inventos y los nuevos utensilios médicos que se están utilizando en Europa, etcétera, o sea, ¿a quién le enseña? A sus propios profesores. Él se convirtió en el profesor de sus profesores. Un muchachejo de 27 años, ¿sí? Era el profesor de la central y era el que le enseñaba a sus propios profesores, que eran unos hombres mucho mayores. Pero claro, ellos no sabían utilizar los aparatos. Una cosa es que supieran muchísimo de medicina, otra cosa es que supieran utilizar los aparatos. Pero eso es bonito, ¿no? Saberlo. Es muy bonito y todos los símbolos que están acá y todo lo que significa su vida para nosotros como venezolanos queremos agradecer. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es mucho siempre lo que hay que contar y una hora se queda corta para hablar de la vida del beato José Gregorio Hernández. Un venezolano ejemplar, un médico científico, bueno, una vida pues dedicada a la ciencia, a la fe, al servicio de los más necesitados. Nos despedimos agradeciéndole por haber venido a esta edición de Argumentos, por traernos además este símbolo del relicario y estos libros tan bonitos, y también nos trajo oraciones para todo nuestro equipo de Argumentos. Qué bonito. Bueno, agradecemos su participación en este espacio y bienvenida como siempre a esta casa Globovisión. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad de poder hablar de José Gregorio, un compatriota esencial. Le agradecemos y nos despedimos deseándoles a toda nuestra audiencia una feliz tarde, una feliz noche como siempre. Manténganse en sintonía. También esta entrevista la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Argumentos GB y en Globovisión Videos. Nosotros nos despedimos recordándoles nuestros horarios: 5 de la tarde en vivo, 11 de la noche en reposición y los domingos a la 1 de la tarde. Chao.